Amigos, quiero en este día hablarle un poco sobre la historia del profeta Elías. Conocemos las grandes hazañas que el Señor hizo a través de este hermoso profeta que el Señor nos regaló en la Biblia. Sabemos los milagros que el Señor ha hecho a través de él. El nombre Elías significa Dios es mi guía. Elías fue un profeta que predijo la sequía en aquellos tiempos debido a la desobediencia del pueblo de Israel, de ir tras los ídolos y ir tras profetas falsos. Dios le ordenó a Elías cerrar los cielos por 3 años y medio, y por la palabra de Elías esto se produjo. También por la palabra de Elías los cielos se abrieron y volvió a llover. Elías también fue utilizado para vencer a nada más y nada menos que 450 profetas de Baal, que en ese tiempo eran quienes asesoraban al rey Acab. Y es tremendo lo que Dios hizo a través de este varón. Él solo se enfrentó a 450 profetas falsos de Baal y los venció con fuego de Dios. Dios le respaldó con fuego y hizo un tremendo milagro allí. De hecho, la historia termina diciendo, ¿no es cierto?, que el profeta Elías termina matando, dice la Biblia, degolló a todos los profetas de Baal. No quedó ninguno de ellos. Eso Dios hizo a través de este varón. Realmente Dios lo utilizaba tremendamente. El respaldo que él tenía, lo que Elías decía se hacía, Dios les respaldaba, Dios estaba siempre respaldando a su siervo Elías, y todo el mundo veía lo que Elías hacía y cómo el Señor realmente estaba con él. De hecho, él decía siempre, vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre Elías tenía esa frase de decir que él vivía en la presencia de Dios. Pero hay algo también tremendo en la historia. En el capítulo 19 de Primera de Reyes sucede un hecho curioso. Dice allí la palabra del Señor que Acab dio a Jezabel, que era su esposa, una bruja, una persona que buscaba cosas ocultas, andaba en la parte oculta, se rodeaba de estos falsos profetas. Era la señora, la mujer del rey Acab. Y dice la Biblia que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le contó lo que Elías había hecho con los profetas de esta mujer. Entonces dice allí, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces dice la Biblia, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, escuche esto por favor, envió esta mujer un mensajero al profeta Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, mira, adoraba a dioses paganos, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, habla de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Mire cómo un mensajero produjo esto en Elías, cuyo nombre significa Dios es mi guía. Un mensajero. Luego que Dios había respaldado a este profeta contra 450 profetas de Baal, un simple mensajero enviado con mala noticia produjo un efecto negativo en este profeta. La enseñanza aquí es, tengamos cuidado con los malos mensajeros. Hay malos mensajeros. Dice la Biblia, no tendrás temores de malas noticias. Hay mensajeros malos que traen y que producen depresión y que te producen en este tiempo un estado de ánimo bajo. Intentan realmente que tú te rindas, que tú te deprimas, que tú caigas en un pozo espiritualmente hablando. Un mensajero con un mensaje, con una amenaza. Miren, era Elías. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tengamos cuidado con recibir personas que no nos traen buenos mensajes. Este varón recibe este mal mensaje, habiendo conocido la mano de Dios y el respaldo de Dios. Y dice que Elías entonces dice, viendo el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Se preocupó por él. De repente un mal mensaje produce esto, que tú te olvides de Dios, que tú te olvides que Dios te respalda. De repente un mal mensaje puede producir que tú ya no puedas comprender que el Señor jamás te va a abandonar. Él es tu escudo, Él es tu sombra, tu mano derecha, Él guía tus pasos.
El Señor está contigo como poderoso gigante. Son promesas de Dios. Pero un mal mensaje puede producir un estado de depresión. Creernos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó. Hemos visto milagros en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho? ¿Cuántos hemos vivido los testimonios del poder de Dios en nuestra vida? Y de repente un mal mensaje, un mensaje del diablo, una mala noticia trae en nosotros un pensamiento negativo y empezamos a creer que Dios nos abandonó, Dios nos dejó y nos olvidamos que la mano de Dios está siempre con nosotros. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infiel, Dios siempre va a ser fiel. Mire, entonces, ¿qué pasó? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, entró en un estado tremendo de depresión y dice que deseó morirse. Hace minutos había visto la mano de Dios, cómo cayó fuego del cielo, cómo Dios le respondió. Hace minutos se reía de los profetas de Baal. Ahora estaba deseando morirse. Mire cómo cambió por un mal mensaje. Cuidado con los falsos mensajeros. Cuidado con los mensajeros que traen mala noticia. Cuidado. Un mal mensaje puede dañar tu vida espiritual. Entonces dice, se fue a un desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quiero hablar a tu persona en este día. Quizás un mal mensaje te tiene en un estado de depresión. Quizás un mensajero te dijo algo. Esa palabra generó un daño en ti y estás viviendo en este estado de Elías. Y sabes que ya ni siquiera estás deseando vivir. Estás deseando la muerte por un mal mensaje. Alguien te amenazó, alguien dijo algo que no tenías que escuchar o pusiste tus oídos en lugares que no tenías que poner, pero un mal mensaje. Un mensajero del diablo está dañando tu vida. En esta mañana yo reprendo a ese mensajero.